Regresamos con Edgar Ortegón, como les dije, economista de la CEPAL, y con Roxana Orrego, que en realidad es ingeniera ambiental, pero ya le había dado un título con el que me siento más afín. Entonces vamos empezando por gestión por resultados, si te parece, Edgar. Una de las cosas que el Estado quiere hacer es que el gasto sea más eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga más impacto, que beneficie más a la gente, ¿no? Quiere que el Estado rinda más las cuentas, que el Estado evalúe, ¿no? Que el Estado ya no se fije en cuánto entra en el proceso presupuestal, que en verdad da igual, sino que consigo con eso, ¿no? Esas son algunas de las cosas que se hacen en gestión por resultados. ¿Por qué no las explicas tú mejor? Con mucho gusto. En los términos más sencillos, y América Latina, ese término se ha popularizado y no se ha precisado. Todos los gobiernos hablan de gestión por resultados, como un discurso, como una cosa etérea. Una mantra, como una mantra, todos hablan, pero los resultados no se ven. Entonces, creo que hemos abusado del discurso, de las palabras, pero no hemos precisado el concepto gestión por resultados. Y en términos más sencillos, gestión por resultados es resolverle a los más necesitados y a los más vulnerables sus problemas básicos. Ahí es donde se juzga la gestión del Estado. ¿Cuál es su gestión para resolver las necesidades básicas, los problemas más sensibles de la comunidad? Eso es gestión por resultado. Si el gobierno no demuestra con indicadores, con metas y con prioridades cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada en su gestión pública, no está mostrando resultados. Está haciendo un discurso, pero no lo está llevando a la práctica. Te cuento una anécdota. En el Ministerio de Economía, en el 2008, si no me equivoco, desfilaron uno a uno la mayoría de presidentes regionales. Y la pregunta que les hacía el ministro era muy simple, era ¿cuáles son tus tres prioridades, ¿no? ¿Cuál es la 1, 2 y 3? Y en realidad prácticamente ninguno pudo responder, porque todos decían las 15 cosas que le habían pedido al ministerio, pero ninguno sabía decir lo que seguramente sería, no depende de ellos, pero si dependiera de ellos, agua número 1, ¿no? En inversión, caminos rurales número 2 y posiblemente electricidad o telecomunicaciones. Entonces, esa es una muestra de que estamos lejos de que ese concepto aterrice, ¿no? Exactamente, tú lo has definido muy bien. Incluso has mencionado, digamos, los 4 elementos de una exitosa gestión por resultados. Una son prioridades. Si no hay prioridades claras, nos alejamos de la gestión por resultados. 2, una voluntad política. Tiene que haber un compromiso hacia unas metas, hacia unos objetivos. Y 3, hay que tener una línea de base, una serie de indicadores para darle seguimiento, monitoreo y evaluación a esa gestión. No tenemos un punto de partida, ni mucho menos un punto de llegada. Entonces, al no haber ni monitoreo ni evaluación, cualquier cosa da gestión por resultados. Claro, y línea de base también es muy mal usado, porque el concepto más estricto de línea de base es una encuesta sociodemográfica previa al inicio del programa, en el lugar donde se va a usar el programa y en un lugar que se le parece mucho, para después de un tiempo volver a compararlos, y normalmente esa evaluación no la hace el Estado, sino la pide a un independiente que no tiene ningún incentivo más que decir las cosas como son. No va a dorar la píldora, no va a decir que las cosas salieron mejor. Así es. Y en América Latina, los países que muestran mejor gestión de resultados en la acción del Estado es aquellos que tienen una batería de indicadores sobre una línea de base donde se puede medir. Claro. Es el caso de México, Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el programa Oportunidades, que es un lujo, Brasil con Hambre Cero o Bolsa Familia, que ha sacado 50 millones de personas de la pobreza. Pero ¿cuál es eso? Que tiene una batería de indicadores y de identificación de los más necesitados. Claro. Entonces, cuando tenemos un programa Juntos o un vaso de leche, cuando hay un altísimo porcentaje de infiltrados, personas que no deberían estar, esa no es una gestión por resultados. Es cuál es el tipo de indicadores identificamos a los más necesitados para poder superar esos niveles de exclusión y de desigualdades en términos de personas y de regiones. Ese es el concepto de gestión por resultados.
Y Roxana, ahora vamos para el tema que dominas, ¿no? Nuestro país en esencia no tenía política ambiental hace solo 20 años. O sea, las reformas de los 90 incluyen una serie de reformas ambientales. Nos llama la atención pensar que es así, pero era así. Si una mina tiraba sus relaves al río en el 80, no pasaba nada, no tenía ningún problema con ninguna autoridad, porque lo que hacía no era ilegal, ¿no? Si una empresa pesquera tiraba todo lo que quedaba del proceso de la harina de pescado al mar, como lo hacía, salía un tubo de la empresa pesquera que iba directamente al mar, acá no pasaba nada. Y en los 90 se hicieron una serie de reformas que se han reforzado en estos últimos años. ¿Puedes contarnos primero cuál es el corazón, digamos, de estas reformas, tanto en un primer momento como en un segundo? Bueno, todo el tema de política medioambiental es bastante reciente, de las últimas décadas, ¿no? 40 años a nivel mundial, 20 años en el Perú. Pero ¿por qué se dieron esas reformas? Básicamente en el 91 apareció el Código del Medio Ambiente y en el 92 la Ley de Promoción a la Inversión Privada, ¿no? Luego se fueron desarrollando poco a poco la institucionalidad ambiental, pero siempre con el objetivo de acompañar a la inversión privada. No es que se pensó en una visión de desarrollo de qué país queremos lograr, sino básicamente se dio un marco promotor a la inversión donde ya los estándares internacionales te exigían ciertos cumplimientos ambientales, ¿no? Entonces el desarrollo fue así. El 2008 que se creó el ministerio respondió también a un contexto de TLC. Y se ha ido viendo que este desarrollo de la política y la institucionalidad ambiental ha tenido serias deficiencias porque no ha sido bien conceptuado desde un inicio, ¿no? Más bien el tema de las oportunidades que nos dan ahora los recientes conflictos socioambientales nos están dando una gran llamada de atención para ver cómo corregimos y consolidamos estos instrumentos que son básicos para el desarrollo, ¿no? Un poco de lo que ustedes hablaban, esta visión del desarrollo, esta necesidad de indicadores, de líneas base, es un reflejo directo de lo que también pasa en el tema medioambiental. Y yo creo que un punto de partida para situar el tema medioambiental con la gestión del Estado es evitar pensar que el tema ambiental es un adicional que tenemos que adicionar al presupuesto, que adicionar al gasto público, que adicionar a la inversión. No, el tema ambiental, el tema social, es transversal a toda actividad de desarrollo, toda actividad de desarrollo productivo y sobre todo la peruana, que está basada básicamente en extracción de recursos primarios, de los cuales somos riquísimos, pero no hemos dado ese salto cualitativo de utilizarlos eficientemente en una visión de largo plazo, ¿no? Para los que nos siguen, la manera en que los economistas pensamos en el daño ambiental es que alguien toma una decisión que impone un costo a un tercero. Un ejemplo simple es, si opto entre comprarme una camioneta de diésel o de gasolina y me compro la de diésel porque es más barato en el grifo, es más barato en el grifo, pero es más caro para la sociedad. Entonces los niñitos que respiran en la calle el humo de las camionetas, les afecta más el humo de las de diésel de las de gasolina. Entonces el Estado debería tener una política que obligue al que toma la decisión a internalizar ese costo, a enfrentar ese costo, a reconocerlo en su decisión. Entonces, en la política ambiental la idea entonces es esa, es que esos costos para la sociedad que antes no pagaban las empresas o las personas, los paguen, ¿no? Y esto suena a que es verde, porque lo verde suena en el Perú a que es de izquierda y a que enfrenta a la inversión, ¿no? Y así no tiene por qué ser. El medio ambiente no debería tener una bandera política. El medio ambiente es algo que debería preocuparnos a todos, ¿no? Ese, Pablo, es un tema muy interesante porque lo verde no está en contra de la inversión. Claro. De hecho, la inversión moderna es una inversión muy responsable. El tema de la contaminación, el tema de los conflictos sociales no es tanto por la gran inversión, es por estos grandes pasivos ambientales que tenemos de siglos, de una extracción indiscriminada de los recursos y de una falta de visión y planificación del Estado y de falta de empoderamiento a esos niveles local y regional para lograr una visión, un desarrollo adecuado, ¿no? Nosotros al mismo tiempo que tenemos conflictos socioambientales y una gran inversión minera, petrolera, tenemos grandes discusiones sobre cómo va a ir el tema del ordenamiento territorial, cómo están los estándares de calidad ambiental del agua, del aire, del suelo, cosas que deberían haber sido base para un desarrollo, ¿no? Hemos hablado, y esto no es tan malo, porque por ejemplo, post-Conga, tú tienes la ley del SENACE. ¿Qué es el SENACE? Es
un paso más a lo que debió ser nuestro Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Es a tener de alguna forma esta capacidad multisectorial que articule todas las actividades productivas, ¿no? Entonces hay un aprendizaje del Post-Conga. Post-Conga también te ha traído el ECA de suelos. El tema de suelos estaba bastante olvidado en el país, o mal entendido, porque también tienes un tema de falta de información. Tú tocas el tema del uso de combustibles. Hace unas cuantas décadas se dio un tema de subsidios a favor del diésel, que es mucho más contaminante. Hace poco el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles cubría el diésel. Y si tendríamos tiempo, podríamos detallar una serie de ejemplos en todos los sectores productivos que tienen una serie de incoherencias y donde lamentablemente la gestión actual de Manuel Pulgar y su equipo, que es gente muy preparada, tiene que estar apagando incendios más que estar consolidando esta visión de desarrollo que nos exige el país, sobre todo ahora porque tenemos años ya continuos de un crecimiento económico bastante consolidado, pero que si lo mides en fino y si lo mides en distribución y si lo mides en indicadores, te vas a dar cuenta de que hay muchos vacíos que pueden mermar este crecimiento y pueden traernos a una crisis que esperemos no, porque en este momento en Perú tenemos muchas personas preparadas, mucho más que antes. Tenemos este crecimiento nos ha traído también una invitación a tomarnos más en serio quiénes somos y la riqueza que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de trabas, pero sobre todo hay una serie de oportunidades en el tema. Entonces yo creo que el presupuesto por resultados va hacia eso. Yo no soy economista, pero por ejemplo, ya se sabe, estamos en un mundo de una tendencia a la economía verde, ¿no? Donde ya países como Alemania generan el 4% de su PBI con economía verde. Tienes a México que el 0.6% de su PBI el 2012 ha sido con economía verde y lo tiene proyectado duplicar este año, ¿no? Tienes una serie de países de la región que están implementando políticas con economía verde y donde ya se sabe que el PBI es un indicador pernicioso para medir la calidad de vida y el desarrollo humano que estamos logrando en nuestros países. Pero todo lo medimos con PBI. Regresamos en un momento siguiendo con ese tema y voy a ser un poco abogado del diablo con el tema ambiental. Ok. Bueno, seguimos. Quería utilizar algunos ejemplos para que quede aún más claro el tema de gestión por resultados y por qué es relevante. Y quería empezar a entrar un poco más a detalles de la política ambiental, de lo que se ha hecho para bien, en mi opinión, en algunos casos, pero las cosas que aún se pueden mejorar. En el tema de gestión por resultados, mencionaste al vaso de leche y las filtraciones. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchos niños que no recibían el vaso de leche y hay muchos niños que lo recibían que no debían. O sea, lo recibían su cobertura y filtraciones, salían de las dos cosas, ¿no? El primer trabajo que yo leí el vaso de leche debe haber sido de mediados de los 90, 94, de Lorena Alcázar. 94, ya volvió a hacerlo unos años después, lo hizo alguien más y se pasaron 15 o 20 años y recién se hizo una reforma del vaso de leche, ¿no? La lógica de gestión por resultados no es que un montón de economistas nos sentemos a revisar las líneas de base y los impactos o comparar indicadores de desempeño. Puede haber, por ejemplo, indicadores de dos colegios en el Perú, ¿no? Dos colegios similares, los dos quedan en las zonas altoandinas, pero en uno, administrado por Fe y Alegría, por ejemplo, ¿no? Los desempeños son mucho mejores. Los niñitos aprenden a leer, entienden lo que leen, aprenden a hacer operaciones matemáticas básicas y el otro no. La lógica de gestión por resultados es que yo le dé más recursos al que es más hábil, ¿no? Y por último le diga al director de ese, oye, tú ahora eres el director de ambos, si es posible, ¿no? Entonces esa es la lógica de gestión por resultados. ¿Puedes contarnos ejemplos que hayas visto en América Latina de cosas que se han hecho, que se han corregido, de cosas que no, que se sabía que había que hacer cambios, pero las cosas se quedan igual, y si es posible en nuestro país? Sí, pero es que tomo de tus buenos ejemplos para darte la respuesta. En la gestión por resultados hay un tema que se vincula el corto con el mediano plazo, que tanto has insistido, y es en la persistencia en las prioridades. Si esas prioridades se cambian cada vez que hay un cambio en la administración del Estado, esa afecta considerablemente los resultados. Tomemos un ejemplo, el caso de Brasil. Dos gobiernos de Fernando Enrique Cardoso,
2 gobiernos del presidente Lula y ahora la presidenta Rousseff. Y en más de 20 años se mantuvieron las prioridades básicas del Estado. Entonces, en 20 años se vincula, interviene una persistencia una visión de mediano y largo plazo. En México ha cambiado los gobiernos, cambió el PRI, cambió el PAN, pero las prioridades se mantienen. En el caso de Chile, han pasado gobiernos de derecha, de la concertación, pero las prioridades como Estado se mantienen. Entonces, después de 2 décadas, hay unos resultados evidentes sobre esas prioridades. Pero en la mayoría de nuestros países, cada 4 años cambiamos las prioridades y así no podemos gestionar. Entonces, hay 2 elementos. Uno, persistencia y compromiso político en esas prioridades en el mediano y largo plazo, con una visión de objetivos. Y segundo, una identificación de los más necesitados, mecanismos de identificación a los más pobres. Acá en nuestro país es el sistema de focalización de hogares que empezó en el Ministerio de Economía y se ha pasado al MIDIS, al Ministerio de Inclusión, y lo han mejorado. Entonces, eso en esencia está bien, el tema es que se use, ¿no? De poco sirve tenerlo en el ministerio, que lo hayan hecho cada vez mejor, pero que los políticos digan, no, ahí se hace y ahí se hace y se acabó, ¿no? Entonces, empiezas con focalizar, con elegir a los que realmente deberían recibir el programa y no a otros. Así es. Exactamente. El primer paso es, dado que no tenemos una política universal, porque la disculpa es escasez de recursos y pasamos en América Latina a la focalización, entonces hagamos bien la focalización, ya que no hemos abordado la política universal en salud, en educación, en vivienda. Pero te cuento un problema, como en el Perú el mercado laboral es tan informal, la gente trabaja de manera informal. La cobertura de salud, del seguro de salud del Estado, en esencia beneficia a las personas de ingresos medios y ingresos medios altos. Y hay personas de ingresos medios bajos y de ingresos bajos que no tienen ninguna cobertura de salud. En algunos casos sí la tienen, porque existe un sistema, un seguro integral de salud paralelo, no tienen atención. O sea, hay demanda, pero no hay quien la atienda. Entonces, también hay esos temas. La focalización también sirve para sacar a los que no deberían recibir los programas públicos. Así, el gran peligro de la focalización es que hay un elemento de exclusión cuando tú tomas la decisión. Claro. Al tomarla, tienes que tener una población objetivo y dejar una población sin atender. Entonces la pregunta es, ¿con qué criterio se toma esa decisión para atender a unos y excluir a otros? Claro. Si la haces mal, corres el riesgo de agravar la exclusión social de manera explícita. Y ese es un compromiso político y moral incluso. El viceministro de Hacienda actual, Carlos Oliva, es la persona a la que yo conozco que sabe más de gestión por resultados, que es peruana, ¿no? Trabajó mucho tiempo en la OVE con Sixto Aquino y con el señor Quick de la Oficina de Evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo, y está en el viceministerio hace un tiempo, no empezando el esfuerzo de gestión por resultados, porque ya había empezado un poco antes, pero me parece que ha cuajado algunas cosas. Por ejemplo, los programas presupuestarios, ¿no? Por ejemplo, ya hay más evaluaciones. Todavía estamos al comienzo de un proceso que es un proceso largo, ¿no? Pero yo siento que el programa finalmente ha agarrado cuerpo, ¿no? En los últimos años, ¿no? El viceministro Silva del Ministerio de Inclusión veía gestión por resultados en el ministerio. Entonces, cuando hablas con ellos de programas públicos, te dicen las cosas como dice el libro de texto, digamos, ¿no? Vamos a hacer la línea de base, focalizar, tener los indicadores de desempeño y hacer nuestra evaluación independiente, y ahí decidimos a cuál ponemos más dinero, ¿no? El problema que yo veo es que en inclusión social, en el ministerio, ojalá este tipo de políticas y este tipo de funcionarios perdure, porque puede pasar pues que entre otro grupo de personas que está al servicio del poder político y la reforma se queda colgada, ¿no? Claro, pero de las buenas prácticas en América Latina de gestión por resultado hay un mensaje, que el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de los programas prioritarios del gobierno tiene que casi estar en manos de una agencia como bien público. Claro. Como bien público. Como en México. Como en el caso de México, como en el caso de Brasil, como está ahora en Colombia y como es casi en Chile. Es un bien público supremo
que está supervisando, vigilando y monitoreando como bien público esa función del Estado. Y lamentablemente en nuestros países, en la gran mayoría, no lo hemos incorporado. Esa tarea del seguimiento y monitoreo queda o sectorializado o dispersa, pero no hay una gran cabeza poniéndole el ojo a esas metas, a esas prioridades. Roxana, nos pasamos al medio ambiente de nuevo. SENACE tiene como objetivo quitar la evaluación ambiental de los sectores y pasárselo a un ministerio independiente de ellos, ¿no? Cuyo mandato sea políticas ambientales, evaluación ambiental y etcétera. Y a mí me parece que eso tiene mucho sentido conceptual. Lo que yo lamenté de SENACE, y no les gustó un artículo que escribimos que decía así no se nace, es que SENACE pudo haber utilizado más a consultores independientes de talla mundial, ¿no? Así como hablabas de Conga, que es el proyecto de Yanacocha, que no sabemos si saldrá o no. Ellos usaron a Golder y Associates para hacer su estudio de impacto ambiental. Podrías usar a una de las grandosas, Knights and Peagle, por ejemplo, para que trabajara para el Estado. Todos los funcionarios del área ambiental del Ministerio de Energía y Minas, que eran gente muy capaz, algunos de ellos, y que habían nacido con la reforma en realidad, porque ellos desde los 90 entran a trabajar en los temas ambientales mineros en serio, no se quieren ir del Ministerio de Energía y Minas al Ministerio del Ambiente, porque perciben que el Ministerio del Ambiente no va a ser lo serio que debería, ¿no? Entonces ahí nomás está en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces ahora paradójicamente tienes a los mejores del Estado revisando los estudios de impacto ambiental de las minas chiquitas, y a unos que están aprendiendo, revisando los estudios de impacto ambiental de las minas medianas y grandes, que decidieron no usar a los mejores consultores del mundo. Lo mismo para OEFA. OEFA podría utilizar supervisores ambientales globales asociados con consultores locales para pasar conocimiento, y han decidido que no lo hacen. Entonces sigue mandando un señor de Digesa que saque un tubito de agua del afluente de agua, en vez de mirar con satélites, por ejemplo, con sensores, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuál es el problema con hacer las cosas realmente bien? Bueno, yo ahora estoy trabajando en el Ministerio de Agricultura. La gestión de ambiente, entiendo que el SENACE va a ver todo lo que son los estudios de impacto detallados, ¿no? Y los demás, los sectores, cada uno va a ver lo pequeñito, que es lo que eso es donde se van a quedar. En realidad el SENACE está en proceso de implementación, está en proceso de conceptualización, y entiendo que hay apertura para asumir todo esto, pero sobre todo un punto interesante que limita la gestión de ambiente y que creo que tiene que ver con lo que estaban hablando, es también con la descentralización de la gestión, ¿no? Con el fortalecimiento de los niveles locales y regionales, sobre todo en el tema ambiental. Entonces, que el Estado cumpla este rol de fiscalización, de vigilancia y seguimiento, y que permita la ejecución de los locales y los regionales dentro de un plan, ¿no? Porque si los lanzamos ahorita con las herramientas y los instrumentos que tenemos, va a ser un caos y va a seguir siendo un caos y van a seguir siendo proyectitos chiquitos por todos lados sin ninguna visión de desarrollo, ¿no? Tengo otra duda, ¿no? Las minas, las empresas petroleras, de acuerdo, ¿no? Menos en las empresas pesqueras, que durante años hicieron los que quieren y nadie dijo nada. Pero te pongo un sector que destruye el medio ambiente y nadie dice nada. El cultivo de caña de azúcar. En el mundo desarrollado las máquinas cosechan la caña, ¿no? Para que los cosechadores no se corten. En nuestro país lo hacemos a la antigua. Incendiamos el campo para después cortar la caña. Manuel Aguilar, que trabajó con nosotros hace unos años, nos contaba de estudios de la Universidad de Innsbruck y otras universidades que el deshielo de la Cordillera Blanca tenía en gran parte que ver con que se quemaba la caña y por tanto se secaba el hielo y por tanto se desprendía. O sea, ¿cómo es acá la cosa? La cosa es buscar que el ambiente esté más limpio, la cosa es buscar que los sectores en los cuales las ONGs me pagan más por enfrentar a las empresas sean sectores a los que superviso. La cosa es que creo que hay un desorden institucional y legal atroz, ¿no? Y en cada sector se refleja. En agricultura no lo ves solo con caña de azúcar, lo ves también con el arroz. Tú tienes arroz en un área desértica donde poner 1 metro cúbico de agua nos cuesta miles. Además saliniza la tierra. Por supuesto. Las malas prácticas agrícolas. Ves ahorita el caos que tenemos con la plaga del arroyo amarillo en el café, y es prácticamente un tema de malas prácticas, ¿no? Tienes áreas de donde los agricultores han hecho una buena práctica y no tienen afectación a su café, y otros en otras zonas como Pangoa donde tienen el 90% de afectación. Claro. Entonces,
estamos hablando de que estamos de repente en algunos, hemos crecido, hemos mejorado nuestras cifras macroeconómicas, nuestras arcas fiscales están llenas, tenemos grandes discusiones sobre PPR, pero tenemos una gran agricultura de subsistencia, donde no hay una planificación